Dios por permitirnos un día más en su palabra. Así que vamos a entrar de una vez en detalle. El tema de hoy dice, saliendo de los sepulcros. Es el tema, el encabezado, y algo que escribí para darle continuación, que dice, Jesús viene levantando los muertos desde el sepulcro para que el día de la resurrección de los muertos le alaben todos juntos. El tema es saliendo de los sepulcros. San Juan 5, 24 al 29. La gloria sea de Dios. Y leemos las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La gloria sea de Dios. Tenemos ese tema que se ha traído por la voluntad de Dios para así seguir creciendo en la palabra de Él y en el testimonio. Como dice ahí en el verso 24, de cierto os digo. Si es de cierto, es porque hay una verdad, porque Jesús está enseñando una verdad. Entonces, había una mentira formada. Entonces Jesús viene a traer la verdad del Padre, como dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Ahora, el que oye la palabra, no cualquier palabra repetida por ahí, el que oye mi palabra. Entonces, desde un lugar, Jesús está hablando su palabra. Ahora, hay que tener un oído bien discernido para discernir entre una verdad y una mentira. La gloria sea de Dios. Entonces dice ahí, el que oye mi palabra, el que oye. Ahora, todo el mundo está oyendo la palabra de Dios, está oyendo la palabra, conforme a las escrituras. Ahora, conforme al testimonio de Jesucristo, no todo el mundo está escuchando esa palabra y oyendo esa palabra, como dice ahí. El que oye mi palabra y cree al que me envió, y cree al que me envió. ¿A quién envió? El Padre envió a su Hijo. Deben. El que cree a mí, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Usted ve que la palabra pasa de una posición a otra, porque usted está creyendo el testimonio de Jesucristo, como dice ahí. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ya ha pasado de muerte a vida, ya ha salido de las tradiciones y de la costumbre. Entonces dice, y se va a levantar con una vida nueva. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes ven, ha pasado de muerte a vida. Recordemos que Jesús dijo que el que no perdiera su vida por causa de mí, no la hallará. Entonces hay un tiempo que usted anda con una vida, pero tiene que morir a esa vida.
no estamos hablando de la muerte física ni de este cuerpo físico. Estamos hablando de una muerte que se efectúa en el creyente, porque quien se va a levantar y quien va a resucitar es el mismo Jesucristo. ¿Pero a través de quién? De lo mismo que usted viene entendiendo y leyendo de las Escrituras. Esa es una resurrección que se hace en el creyente, unipersonal. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Usted ve que para alcanzar la vida hay que morir, pero no en el cuerpo físico, sino a los rudimentos del mundo, a la creencia del mundo, a las tradiciones del mundo. Usted ve en lo que está envuelto toda la geografía de lo que vienen leyendo las Escrituras. Entonces esa es la vida que hay que dejar y esa es la vida que hay que perder. La gloria sea de Dios. Dice aquí, de cierto os digo, viene la hora, ustedes, que llega una hora cuando Jesús se hace presente. ¿Por ahí quién? Desde la misma Escritura. Y dice, y ahora es, ¿sabe que esto no está en el pasado, ni está en el futuro, es en el presente de la palabra? Y ahora es, eso está en presente. Y si está en presente es porque va a haber un hecho real. Entonces dice, y ahora es cuando los muertos, usted ve que aquí hay unos muertos que oyen, unos muertos que ven, unos muertos que comen, unos muertos que andan, unos muertos que aplauden. Entonces la palabra no está hablando con los muertos literalmente de ese cementerio, que todo el mundo piensa por lo que le han enseñado que se van a levantar de esos sepulcros. Y la palabra no está hablando de esos muertos, sino de unos muertos que hay en la palabra, que es de donde Jesús se viene levantando. Y dice, y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ustedes ven, cuando suene esa trompeta, ese anuncio que viene en un creyente que Dios también lo ha levantado y lo ha pasado de muerte a vida. Entonces es ahí donde se cumple la palabra, que oirán la voz del Hijo de Dios. Usted ve que Él no viene por las nubes, ni viene por ese paso físico, sino que viene en un mensaje. La gloria sea de Dios. ¿Para qué? Para despertar a los que están durmiendo en la sepultura de la palabra. Porque ¿quién es que viene sepultado en la palabra? Es el mismo testimonio de Jesucristo que viene sepultado en ella misma. Entonces, cuando usted oye la voz del Hijo de Dios, entonces usted está pasando de muerte a vida. La gloria sea de Dios. Y dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Las que la oyeren, lo que no le hacen resistencia, sino que le dan paso, porque están comiendo el cordero asado en su plenitud de revelación, revelado. Están comiendo el cordero asado en revelación, en la visión de la palabra, porque ahí es donde se hace presente. Entonces dice, la gloria sea, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ustedes ven, ¿quién es que tiene esta vida escondida? Es el mismo Padre, y se la da a revelar a quien Él quiere. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ustedes ven que el Padre y Jesús, una misma cosa son la misma obra. Entonces Jesús pasa de una posición a otra posición, porque también el Hijo da vida. Así como el Padre da vida, también el Hijo tiene la potestad y la autoridad también de hacer la obra que hace del Padre, que ve hacer del Padre. Entonces toda autoridad se le ha dado a Jesús para hacer estas obras. Dice, vida en sí mismo. Y también le dio autoridad, usted ve, también le dio autoridad. Y dice, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Usted ve que en esta manifestación viene Jesús instrumentado en un creyente para hacer juicio, pero no es un juicio conforme a lo que se ve, sino en lo que se ve de la palabra, en lo interno de ella, porque a quien Dios ha despertado es quien tiene el oído para evaluar al que viene
predicando la palabra o hablando la palabra. Y dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ustedes ven? Porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz. No, fíjese, no las voces, sino su voz. Entonces, hay unos creyentes que están sepultados, que hay que irlo a despertar con el anuncio de ese mensaje, como dice ahí. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros. Entonces hay unos creyentes que vienen sepultados y que lo tiene sepultado el enemigo en la creencia. Entonces de ahí es que Jesús viene a levantarse. Entonces, al estar sepultado la obra de Dios, ¿qué viene Jesús a hacer? A levantarse de esos sepulcros, porque cada uno de nosotros estábamos sepultados antes. Y por la misericordia de nuestro Dios, Dios vino y envió a su Hijo a sacarnos de esa sepultura. Dice, en los sepulcros oirán su voz, oirán su voz, no la voz. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, porque la palabra viene para dos obras, para levantamiento y para dar juicio. Para levantarlo, para dejarlo conectado con la vida de la palabra, y para juicio, para dejarlo sepultado hasta el tiempo que el Padre determine que se le dé un levantamiento en esa obra. Por eso la palabra viene para hacer juicio, y para también dar vida a los que andan buscando con sinceridad encontrarse con ese cuerpo de la palabra, con esa visión de la palabra. Mirando aquí en Job 33, 27, 30. Job 33. La gloria sea de Dios. Job 33. Dice. Job 33, 27. Dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, ¿por qué pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado? Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de lo viviente. Ustedes ven, mire la obra que hace Dios con un pecador si se arrepiente, que lo deja conectado con esa luz que dice aquí él mira sobre los hombres. Ustedes ven, ¿quién es que está mirando su obra? ¿Y desde qué lugar la está mirando? Desde alguien la está mirando. Desde el hombre mismo que viene buscando con sinceridad encontrarse con la obra de Dios. Desde ahí lo está mirando Dios. Desde el mismo creyente que dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí los rectos. Ustedes ven que después de una persona haber sido limpiado y reconoce su pecado, Dios lo está mirando desde ese lugar. ¿Para qué? Para que si se arrepiente, pasarlo a otra vez a ese ministerio. Y dice, pequé y pervertí los rectos y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Ustedes ven que hay una vida que se pierde y una vida que se alcanza. Pero ¿dentro de quién? Dentro de la misma palabra. Y dice, y su vida se verá en luz. Entonces, fíjense lo que es la vida. Una luz, un conocimiento. Y dice, he aquí, todas estas cosas hace Dios. Debe todo lo que hace Dios por un creyente. Y dice,
2 y 3 veces con el hombre, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro. Si va a apartar su alma del sepulcro, como leímos en anterior, sería esta alma física. No está hablando de esta alma física, está hablando de un conocimiento que viene muerto, que Dios lo va a levantar. Y dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo, ¿usted ve? Para darle entendimiento, para darle conocimiento. Si lo va a iluminar, ¿cómo estaba? En oscuro. Y lo va a iluminar, y dice, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces hay unos vivientes que vienen iluminando el camino de Dios. Eso hace Dios con cada uno de los creyentes. Y mirando aquí también en Ezequiel 37, la gloria sea de Dios. Ezequiel 37, esa escritura ha sido leída muchas veces por muchas creyentes, que dice en Ezequiel 11:14, dice 11:14, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ustedes ven que está hablando con creyentes aquí, que no está hablando con muertos literalmente. Ahora, ¿cómo estaba la obra de Dios? Muerte. Y dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ustedes ven, si es la casa de Israel, no está hablando de muerte físicamente. Y dice, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro. Ustedes ven, si iba a abrir vuestro sepulcro, ¿cuál sería el sepulcro? Es la mente del creyente. Es la mente que está hecho un sepulcro. Al no haber justicia, al no haber amor, al no haber misericordia y no haber vida de la palabra en ese creyente, viene sepultado la palabra en él. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Lo iba a levantar de ese testimonio muerto. ¿Para qué? Para que sean árbol de justicia, plantío de Jehová. La gloria sea de Dios. Y dice, por tanto, profetiza. Ustedes ven lo que estaba haciendo Ezequiel, profetizándole a la casa de Israel, como está hoy la palabra que nos ha sacado desde las diferentes sepulturas donde estaban, por la misericordia de Dios. Y dice, y diles, ¿sabe que hay un mensaje que se les dice? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Si lo iba a traer a la tierra de Israel, ¿a cuál tierra? ¿Sería la tierra física por donde caminamos? No, es al fundamento de las enseñanzas. Esa es la tierra que hay que caminar, y esa es la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, el fundamento de las escrituras. Es que Dios lo va a plantar en esa tierra. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí es que usted reconoce. Cuando usted se arrepiente, usted reconoce quién es su Dios. Entonces usted puede alabarlo con toda certeza y toda verdad, porque ha sido despertado. Y dice, la gloria, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, y sabréis. Entonces ustedes no lo sabían. ¿Quién es Jehová? Porque algunas veces estamos dando testimonio de él, pero no sabemos quién es Jehová, porque el sentido no ha sido alumbrado, la mente no ha sido alumbrada. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro entendimiento. La gloria sea de Dios. Ese sepulcro es la mente del ser humano, que está hecha un sepulcro que no hay nada. Y dice, y os saqué de vuestro sepulcro, de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros,
Usted ve, ¿qué es lo que Dios viene a poner? Un espíritu nuevo, un conocimiento nuevo que se efectúa en el creyente. Y pondré mi espíritu en vosotros. Usted ve, si hemos creído de corazón. Y dice en el 17, ahí mismo, 11:14, y dice: y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. ¿Quién es que viene a hacer esa obra? Es el mismo Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, con cada uno del que cree a este evangelio y cree a esta doctrina. Y dice también aquí en aleluya, 2 Corintios 4:16. 2 Corintios. Segunda de Corintios 4:16. La gloria sea de Dios. Dice 16:17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueve de día en día. Ustedes ven que hay un hombre interior que la palabra, por su visión, lo va sacando fuera. Entonces, si es un viejo hombre, ¿qué? Es un viejo conocimiento que va pasando y que va desapareciendo, como dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, usted ve, el interior se va, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, por los conocimientos y por la enseñanza, vamos alcanzando renovación en la escritura. Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes ven, cuando haya pasado toda esta tribulación, ¿qué uno va a recibir? Es una gloria de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al ir creyendo a la manifestación del Hijo de Dios, este nuevo hombre se va renovando cada día, se va aumentando en conocimiento y va subiendo en gloria. ¿Pero para qué? Para que le para alabar al Señor Jehová, Dios de los ejércitos. La gloria sea de Dios. Y dice en Lucas 24:1-5, Lucas 24:1-5. Lucas 24:1-5. La gloria sea de Dios. Bendito sea su nombre. 4:1-5 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Ustedes ven. Ahora, ¿quién venía sepultado en ella? Fíjense que ellos fueron a un sepulcro. Y no estamos hablando de un sepulcro literal, no. Estamos hablando de la misma hora. Porque ellas habían caminado con Jesús. Pero ¿cómo venía Jesús en ella? Venía muerto. Entonces dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Ustedes ven, ¿quién viene anunciando la gloria de Dios? Es el lucero de la mañana. Entonces en alguien se efectúa esa obra y dice, de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Si hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿en quién se efectuó esta resurrección? Fue en ellas, porque ellas fueron las que fueron al sepulcro. Ellos entendieron la palabra porque se había efectuado esa resurrección. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo
del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente, la gloria de Dios. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si usted va a buscar a Jesús, ¿en dónde usted lo vaya a buscar? No en alguien que ha sido despertado por el mismo Dios. Entonces, en alguien se efectuó esa resurrección y alguien es que va a dar testimonio de lo que aconteció en él, como dice aquí. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de los que habló cuando aún estaba en Galilea. Ustedes ven, no le habló Jesús de todas estas cosas a los que caminaron con él. Entonces no se efectuó en ella esa resurrección. Entonces, ¿quién resucitó en ella? Ese que había prometido que se iba a levantar de entre los muertos. Y sabemos nosotros quiénes son esos muertos. Desde la misma escritura, de esos profetas, de esos ancianos que dieron testimonio de Jesús, entonces desde ahí Jesús se viene levantando y viene resucitando. ¿Por en quién? En ella se efectuó y hoy se está efectuando en cada uno de nosotros, por lo que venimos entendiendo de la palabra. La gloria sea de Dios. Y mirando aquí en Colosenses 2, la gloria sea de Dios. Colosenses 2, vamos a leer esta escritura, 2:12, para dejarlo hasta ahí. Dice, lo voy a leer desde el 11, la gloria sea de Dios. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ustedes ven cómo dice ahí, el 12, sepultado con él. Entonces, no nos sepultaron a nosotros. ¿Con quién? Con Jesús. Y dice, sepultado con él en el bautismo. No hemos sido bautizados en su sepultura. Y dice, en el cual fuiste también resucitado. Entonces hay un tiempo que Jesús viene sepultado en nosotros. Entonces, ¿quién es que se va a levantar? Es el mismo que se va a levantar, pero ¿de quién? De entre nosotros. Como dice ahí, en el cual fuiste también resucitado. Esto se ve como que fue ayer, pero es en el presente de la palabra, es en el hoy de ella. Y dice, resucitados. Y ahí resucitado está con ese, que es mucho. Y dice, con él, mediante la fe. Usted ve, mediante una fe, una esperanza. Y dice, la fe en el poder de Dios. Usted ve que Dios también viene levantándolo. Y dice, de Dios que le levantó de los muertos. Si lo levantó de los muertos, ¿a quién fue que lo levantó? Fue al mismo Señor Jesucristo. En esos que dieron testimonio de él se levantó para que continuaran la obra que se había realizado. La gloria sea de Dios, mis hermanos, y le damos la gracia a todos y que la paz de Dios siga reinando en medio nuestro. Hasta aquí mi parte.